Hola a todos, todas y todes. En este video vamos a repasar algunas de las cuestiones relacionadas al trabajo escrito para esta cursada de psicología preventiva. En primera instancia vamos a repasar las consignas propuestas para este trabajo. A partir de una noticia, una entrevista o mesa de discusión sobre un tema actual de salud colectiva, definan un problema posible de ser abordado en el campo de la prevención. Contextualicen el problema territorial, social e históricamente, e identifiquen actores sociales participantes. A continuación, pueden optar por las siguientes líneas para el desarrollo del trabajo. A. Realizar un análisis del problema considerando el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, la prevención crítica, las políticas sociales, la vulnerabilidad, género, procesos de trabajo, salud mental y o derechos de la infancia. O bien, B. Recuperando los componentes centrales de la IAP, trazar algunas líneas para pensar una intervención preventiva en relación al problema. Vamos a plantear entonces algunos pasos posibles a realizar. En este punto, aclaramos que es solamente una guía orientativa y los pasos propuestos no deben ser seguidos a rajatabla, sino que es solamente una propuesta de cómo se podría llevar a cabo teniendo en cuenta algunos ejemplos. Cada grupo puede tener su propio recorrido y no necesariamente va a ser incorrecto. En primer lugar, entonces, vamos a tratar de identificar un tema donde podríamos llevar a cabo nuestro estudio. Por ejemplo, puede ser en el campo de la vejez, de las infancias, de la salud mental, de los consumos, en el campo del género, las violencias, las migraciones, el trabajo, la educación, la información, el medio ambiente, etc. Cada grupo tiene que tratar de ponerse de acuerdo para elegir un tema en común, un tema entendido de manera muy general que a lo largo del trabajo se va a ir recortando y especificando cada vez más. En el ejemplo que proponemos acá, vamos a elegir, por ejemplo, el tema de las violencias. Pasando a una segunda instancia, entonces vamos a tratar de realizar un recorte del tema que elegimos previamente. Nos referimos entonces a llevar a cabo una indagación de situaciones actuales y relevantes que pueden ser estudiadas dentro de este tema. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar la violencia dentro del proceso de cuarentena por el COVID-19, voy a empezar a buscar algunas notas periodísticas que me podrían ayudar a estudiar esta temática. Y por ejemplo, nos vamos a encontrar con casos como el hostigamiento a personas trans, el ataque y las torturas y el abuso sexual a integrantes de la comunidad QOM, la situación en la que policías de la matanza se supone que hicieron bailar a jóvenes por violar la cuarentena, también lo que fue el asesinato de Luis Espinosa en Tucumán, o por ejemplo el hostigamiento a chicos menores de edad que se encuentran en situaciones de calle. Lamentablemente, en este campo, ejemplos sobran. Por eso es un tema de actual relevancia, porque merece la pena ser estudiado y merece la pena ser difundido desde nuestra mirada. Vamos a constituir entonces como nuestro ejemplo de problema ya recortado, no solo como un tema general, sino como un problema específico, la violencia institucional entendida como policial, durante la cuarentena por COVID-19 en Argentina. Verán acá que el problema ya es mucho más específico. Podríamos haber elegido cualquiera de las situaciones específicas que planteamos, por ejemplo, el ataque al pueblo Cuom o, por ejemplo, el asesinato de Espinosa. Pero en este caso nos interesa enmarcar la violencia institucional como un proceso específico dentro de la cuarentena que estamos viviendo. Lo importante en este punto es tratar de recortar nuestro tema principal. No tratamos de llevar a cabo una investigación que nos lleve meses realizar, sino algo recortado que sea accesible a realizar en algunas semanas. En tercer lugar, vamos a comenzar a realizarnos a nosotros mismos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes? El quiénes. El quiénes es importante para identificar qué actores sociales forman parte de la problemática que elegimos. En nuestro caso, por ejemplo, evidentemente la policía y las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad son un actor sumamente relevante. Otros actores importantes pueden ser, por ejemplo, la comunidad QON, la comunidad trans, la población en situación de calle
o también otros actores que no están involucrados físicamente en el territorio, como los medios de comunicación o mismo el Estado. La siguiente pregunta a realizarnos es ¿dónde? ¿A dónde nos referimos como un territorio? Un territorio no solamente entendido en términos geográficos, sino como un espacio de intercambio, un espacio donde se disputan poderes, un espacio donde hay una historia, un espacio donde transitan esos actores sociales. Por ejemplo, la calle. La calle no es solamente un lugar, sino que es un territorio de disputa, un territorio donde se ejerce la violencia, un territorio que carga con una estigmatización y un territorio donde se visibiliza la desigualdad de clases. Otra pregunta para hacernos puede ser el cuándo. El cuándo también no entendido solamente como una fecha, sino entendido como parte de un proceso sociohistórico. El fenómeno que vamos a estudiar viene con una carga histórica en particular. Hay antecedentes inmediatos, antecedentes no tan inmediatos y toda una historia de disputas de poder que se da dentro de ese escenario, así como un contexto sociohistórico global. Por ejemplo, como es nuestro caso, el tema de la cuarentena es un acontecimiento relevante que encuadra de alguna manera el fenómeno que estamos estudiando. Por otro lado, vamos a empezar a hacernos preguntas que tienen que ver con nuestra investigación en particular. Por ejemplo, ¿con qué? ¿Cuáles son los insumos que vamos a buscar o de los cuales nos vamos a valer para llevar a cabo nuestro estudio? Por ejemplo, notas de diario, entrevistas, artículos periodísticos u otros materiales que nos puedan servir para apoyarnos en ellos. La pregunta por el ¿cómo vamos a realizar esto? En general, en este contexto en particular, vamos a entender que podemos realizar este trabajo a través del análisis bibliográfico o el análisis de entrevistas o el análisis de material periodístico. Y por otro lado, nos vamos a preguntar ¿para qué? A lo largo de la cursada, hemos visto y hemos charlado sobre cómo las intervenciones en psicología social comunitaria son fundamentalmente un proceso político. En este sentido, nos tenemos que preguntar ¿para qué realizamos lo que realizamos? ¿A quién puede beneficiar que difundamos estas situaciones? ¿O qué sentido tiene estudiar esta problemática específica? Por último, y como atravesamiento de todas las preguntas anteriores, siempre nos vamos a preguntar desde qué mirada estamos estudiando este fenómeno, desde qué paradigma de la prevención nos encontramos, cómo concebimos el proceso de salud o qué posicionamiento político tenemos frente a esta situación en particular. Luego de habernos realizado una serie de preguntas para enmarcar nuestro trabajo, vamos a pasar a realizarnos una posible pregunta general. Entendemos a esta pregunta como una pregunta, como un interrogante que va a guiar todo nuestro trabajo. A lo largo del trabajo, vamos a tratar de respondernos esta pregunta. Va a ser, en términos generales, el objetivo a realizar. En el caso del ejemplo que veníamos trabajando, podríamos realizarnos como pregunta general la siguiente. ¿Cómo se legitima la violencia institucional en tiempos de cuarentena por el COVID-19 en Argentina? Es decir, a través de esta pregunta, vamos a tratar de responder qué formas de legitimación se encuentran las Fuerzas Armadas o policiales para ejercer la violencia en distintos campos o en distintos territorios o en distintos colectivos específicos y cómo eso de alguna manera está avalada por distintos actores. Luego de habernos hecho esta pregunta que va a guiar nuestro trabajo, vamos a empezar a buscar fuentes de información, lo que antes mencionamos como la pregunta del con qué, es decir, nuestros materiales que van a funcionar como fuentes de información para analizar y tratar de responder a la pregunta. Por ejemplo, textos, noticias, estadísticas, informes, entrevistas, etc. Todos los recursos que podamos encontrar en las redes para tratar de actualizarnos sobre este tema y tratar de poner ejemplos o brindar datos relevantes que sustenten nuestro desarrollo teórico. En el caso de la violencia institucional, por ejemplo, podemos acudir a Correpi o al CELS, que son organismos que monitorean los casos de violencia institucional. Luego de contar con un repertorio de información relativamente contundente,
vamos a empezar a realizar un análisis e interpretación de ese material. Es decir, vamos a preguntarnos qué conceptos de la materia pueden ser articulados con este problema o qué elementos teóricos sirven para tratar de responder a la pregunta planteada. Por ejemplo, recuerden que en nuestra materia el programa está previsto para introducir algunos puntos teóricos en los temas de los paradigmas de la prevención, en políticas públicas y en intervenciones, para formar un repertorio teórico que nos permita analizar diferentes problemáticas psicosociales. Por ejemplo, ¿de qué pueden servirme los principios del paradigma de la complejidad para analizar los casos de violencia institucional? ¿O qué significaciones imaginarias sociales entran en juego a la hora de legitimar la violencia hacia determinados colectivos? Además, podemos preguntarnos qué tensión existe en las políticas públicas planteadas para sostener la cuarentena y cómo se interpretan a través del uso de la fuerza. Una vez realizado este proceso, vamos a empezar a plantearnos ejes de trabajo. Estos ejes van a servirnos posteriormente para tratar de ordenar la escritura y lectura de nuestra producción. Si pasamos a la estructura del trabajo, vamos a ver que necesitamos realizar, en principio, una introducción, es decir, ordenar la construcción del problema y el recorte que se hizo. De alguna manera, comentar resumidamente las preguntas que nos hicimos anteriormente y contextualizar sociohistóricamente. Dar datos relevantes, redactar el quiénes, es decir, los actores relevantes de este proceso, el dónde, que hace referencia al territorio, el cuándo, describiendo el momento histórico, el cómo, redactando los objetivos, fuentes, etc. Esta introducción puede durar aproximadamente 1 o 2 carillas como mucho. Luego pasamos al desarrollo, o sea, donde vamos a plantear líneas de análisis posibles. El grueso del trabajo va a estar en esta sección. Acá podemos resolver algunas preguntas planteadas, como con respecto a los atravesamientos de clase, de género, de etnia, edad, etc. Podemos también redactar una articulación conceptual a partir del análisis que realizamos previamente. Y vamos a tratar de describir y analizar los ejes principales que planteamos con respecto a esta problemática. Tengan en cuenta que en este punto vamos a aplicar todos los conceptos teóricos que podemos usar en la materia, o qué conceptos por fuera que nos puedan servir. Finalmente, vamos a pasar a las conclusiones. Acá vamos a tratar de responder a la pregunta general que nos habíamos planteado en el punto 4. Si se acuerdan, esa pregunta que habíamos dicho que iba a tratar de guiar nuestro trabajo y en la que íbamos a focalizarnos para trazar los ejes de análisis. En definitiva, en esta conclusión, vamos a tratar de responderla de alguna manera. Desde ya, no esperamos que estas respuestas sean un descubrimiento único. Recuerden que nos encontramos ante un trabajo de algunas semanas en el contexto de una cursada virtual. Por eso entendemos que estas conclusiones pueden ser muy acotadas y sirven para redondear lo argumentado en el desarrollo. Puede pasar en determinados casos que no podamos responder a la pregunta que nos hicimos. En ese caso, vamos a tratar de responder por qué no se pudo responder esa pregunta, lo cual también puede ser muy relevante para determinados trabajos. Además, si es posible, vamos a tratar de proponer algunas líneas de acción, es decir, qué se puede hacer en el futuro con la información que presentamos, qué se debe hacer o qué postura tenemos sobre lo que se puede hacer de ahora en más en este fenómeno. A su vez, vamos a tratar de abrir nuevos interrogantes. Se trata de plantear nuevos cuestionamientos o nuevas líneas de investigación que puedan ser abordadas en el futuro por ustedes, otros investigadores u otros compañeros en otros cuatrimestres. Redondeando, recuerden que va a tratarse de un trabajo de no mucho más de 12 páginas aproximadamente, para ser defendido en la instancia de evaluación presencial. Es decir, un trabajo que pueda realizarse en conjunto con sus compañeros y compañeras con los recursos que dispongan ahora. Vamos a ver qué pasa si queremos tratar de plantear una investigación-acción participativa. Recuerden que era uno de los caminos alternativos para desarrollar este trabajo, además de analizar una problemática. En este caso, de manera general, vamos a tratar de realizar los mismos pasos que en el ejemplo anterior, pero de manera mucho más acotada. Vamos a, en principio, definir la problemática, es decir, cuál es el problema planteado, en qué contexto se da, qué actores sociales hay, qué otras maneras de verlo existen. Por otra parte, vamos ahora a definir una población con la que vamos a intervenir, es decir, quiénes nos convocan y con quiénes vamos a estar realizando este trabajo, qué colectivos hay asociados, qué actores sociales hay y qué nivel de compromiso tienen. Recuerden que ninguna comunidad es totalmente homogénea y nos enfrentamos ante una realidad dinámica.
Luego vamos a tratar de identificar recursos. Por ejemplo, con qué territorio contamos, con qué medios de comunicación, qué actores externos hay que puedan servir como apoyo, por ejemplo, instituciones públicas. Una pregunta interesante es si vamos a trabajar con algún tipo de financiamiento o de manera totalmente ad honorem. En el primer caso, tenemos que pensar cómo conseguir ese financiamiento. Además, vamos a pensar en otros tipos de recursos tangibles y no tangibles que puedan favorecer la intervención. Luego vamos a pasar a plantear un encuadre, es decir, cuáles son los alcances y los límites de nuestra intervención, cuánto va a durar, cuántas personas del equipo van a intervenir, cuál es el marco institucional por el cual intervenimos, etc. Para después empezar a pensar en un punto de partida, o sea, qué actividades posibles pueden llevarse a cabo para trabajar con determinado problema. ¿Vamos a hacer talleres, entrevistas, alguna dinámica grupal? ¿Cómo vamos a trabajar con esta comunidad? En este punto es necesario preguntarse con qué información contamos antes de empezar y qué información nos falta. Vamos a preguntarnos entonces de dónde la vamos a tratar de conseguir esa información que falta y cómo vamos a preguntarla. En definitiva, ¿cómo vamos a construir el problema con esta población? Recuerden que la IAP se trata de una construcción conjunta con la comunidad. Por último, podemos pensar de antemano qué posibles problemas vamos a encontrarnos, qué obstáculos y dificultades pueden aparecer en este proceso y si eso va a implicar o no el cese de nuestras actividades. Al igual que dijimos antes, recuerden que se trata de un trabajo acotado y que no pretendemos que diseñen una intervención completa o una política pública entera, sino que sea algo accesible para nuestros recursos actuales. Finalmente, vamos a concluir tratando de darle una utilidad a la producción que realizamos. Entendemos que el trabajo propio debe ser valorado y por eso vamos a tratar de intercambiar, debatir y comunicar la información sobre este proceso que estudiamos junto con compañeros, docentes o en distintas redes que podamos tener para difundir lo que consideremos adecuado. Desde ya le deseamos mucha suerte y no olviden enviar sus dudas y sus avances que vayan realizando a sus docentes de práctica.